Bienvenidos a un nuevo video de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Alejandro Abrita y hoy vamos a continuar con nuestro breve curso de griego médico, en particular ocupándonos de la morfología nominal. Como siempre comenzamos por la diapositiva de bibliografía, recordando que en este curso seguimos ante todo el articulito de gramática del griego médico escrito por Baxter en los prolegómena del comentario de Basel. También recordamos, como siempre, que es importante para solucionar problemas particulares o una serie de problemas que seguramente en este curso no vamos a tocar, revisar, decía, las gramáticas especializadas y los diccionarios. Recuerden, este curso es solamente instrumental para dar algunas nociones generales sobre el biomédico, no vamos a estar cubriendo bajo ningún concepto todos los problemas que este dialecto presenta. Comenzamos por un fenómeno que es importante a la hora de analizar el texto homérico, que es la heteroclisis. La heteroclisis es el uso de diferentes sistemas de desinencias con la misma raíz, que es habitual en el dialecto homérico y puede explicarse generalmente por razones métricas. Al variar las formas de declinación con una misma raíz, el poeta puede crear diferentes formas métricas para encajar en diferentes lugares del verso. El fenómeno es común con los nombres propios, fíjense ahí el ejemplo de Aides, cuya raíz o su nominativo se puede construir como una raíz en alfa, una raíz de primera declinación, Aides, o con un complemento oneu, que encontramos ahí en aidoneus, fíjense con una desinencia en digama, que también tiene un dativo, aidonei, pero esta palabra tiene una raíz, un sistema de declinación atemática que encontramos en el genitivo y en el genitivo aidos y en el dativo aidi. Asimismo, también tenemos un genitivo aidao que sigue el modelo de declinación de aides en la primera declinación sin la contracción. Hay diferentes modos de esta heteroclisis. Tenemos, por ejemplo, alternancias entre temas vocálicos y consonánticos. Fíjense ahí el caso de tetis tetin con un genitivo tétidos, que es un genitivo como si estuviéramos ante una raíz de dental, que no es por supuesto lo que sucede en el nominativo y en el acusativo, que funcionan como raíces en iod. Otro fenómeno también que se produce es el cambio entre declinaciones temáticas y atemáticas. Fíjense ahí el caso de una palabra muy común que es dacry. En realidad la palabra que van a encontrar en el diccionario es dacrion, que es un neutro, y que puede aparecer con esta terminación dacrion temática de segunda declinación o con esta forma dacry atemática de tercera declinación. En neutros atemáticos aparecen a veces formas con un formante at. Fíjense ahí los casos de emar, emata, gonu, gunos y gunatos. Ahí fíjense la alternancia entre un genitivo gunos, el genitivo regular que esperaríamos de esa forma, y un genitivo gunatos con este formante at, que encontramos en los neutros en mat, de hecho. Finalmente, merece una mención aparte el adjetivo polis, que es el caso más famoso de heteroclisis, que tiene formas que alternan entre una forma de tercera declinación con digama y la formación temática. Para ver el detalle de esto, recomiendo que consulten la gramática, pero básicamente es importante recordar que tenemos la raíz pol o pol con doble lambda, que puede aparecer en formas atemáticas o en formas temáticas. Otro fenómeno del griego médico que hay que tomar en cuenta es el uso del dual. Más que en otros dialectos, todavía en el griego homérico el dual se utiliza con cierta regularidad. No aparece mucho, pero aparece, digamos, con suficiente regularidad como para tener que estar atentos a su aparición. En este cuadro, y es algo que vamos a ver bastante repetido en este video, voy a dejarle las formas de declinación para que ustedes la tomen en cuenta. El dual de primera declinación tiene un nominativo y un acusativo alfa larga, no se registran las otras formas de primera declinación. En segunda declinación tenemos un nominativo acusativo omega y un genitivo dativo oin, que es por supuesto, como pueden ver, extremadamente reconocible. En tercera declinación tenemos el nominativo acusativo en epsilon y el genitivo y dativo de la misma forma que en la segunda declinación oin. Fíjense ahí algunos ejemplos, dos ejemplos. Hipogestititisketo, jalcopo de hipokipeta, crisee sin eteire, sin comonte. Observen ahí las terminaciones de dual hipo o quipeta
y como onte. Ahí, como pueden ver, Jalcopo de entre paréntesis, esa épsilon está entre paréntesis porque en el texto original naturalmente está el ida. Pero es un ejemplo bastante práctico porque ahí pueden ver combinados los diferentes sistemas de declinación. Tienen ahí la épsilon de tercera declinación, la alfa larga de primera y la omega de segunda. Ahí en el segundo caso, en el segundo ejemplo, tenemos un caso de dativo dual. Foibos, Apollon, Heimenos, Homo y Nefelem. A continuación lo que vamos a hacer es hacer un pequeño recorrido a través de las declinaciones viendo las formas especiales que se encuentran en cada una de ellas. En el caso de la primera declinación tenemos un vocativo singular en alfa breve que no aparece mucho. Ahí lo tenemos en el ejemplo de Ifi ninfa file. Ahí vemos el vocativo ninfa con alfa breve, garantizada por el metro, ¿no? Por supuesto. Tenemos un dos genitivos plurales inusuales, el genitivo plural en aon, que es propiamente eólico, y el genitivo plural en eon, que es jónico. A veces aparecen con contracción, pero es mucho más frecuente que aparezcan en estas formas no contractas. Finalmente, fíjense ahí, el dativo plural esin, observen particularmente la iota, que es muy importante tomarla en cuenta, y esin y esa forma es simplemente la forma en eta de la desinencia habitual del ático ais. En el caso de las formas en masculino de primera declinación, tenemos el nominativo singular masculino ta, que en realidad es una forma fosilizada que aparece solamente en algunos epítetos como metieta y nifelegereta, y un genitivo singular masculino en ao, eólico, y eo, jónico. Fíjense que acabamos de ver el caso de ao con aidao. En segunda declinación tenemos uno de los rasgos morfológicos más famosos en el texto homérico, que es el genitivo singular oio, que aparece junto con el habitual u. En ocasiones puede reponerse el estadio intermedio doble omicron o, pero el único caso garantizado de esta reposición es la fórmula ilio-proparo-ife en 1566, 21.104 y 22.6. Ese es el único caso en los poemas en donde podemos asegurar que en la composición del poema se estaba utilizando o, porque la alternativa sería alargar la iota intermedia de ilio, que es breve. Y tenemos un dativo plural en oisim, que como pueden ver es idéntico a la variación que tenemos en el dativo plural de primera declinación, que era esin con iota suscripta y la eta jónica en ese caso, con el agregado sin, que casi con certeza es una conveniencia métrica para poder colocar las formas de dativo en el verso. En tercera declinación tenemos que, por supuesto, atender a los diferentes sistemas de declinación en la tercera, pero en términos generales podemos identificar un dativo plural eólico esi que encontramos en formas como geires y pántesi, que ahí tenemos en un ejemplo en el verso 288-289, hay un error de tipeo ahí, es 288-289, el canto 1 de Ilíada, siempre que no se aclara el lugar es Ilíada. Y fíjense ahí lo interesante, pantesi anasein, pasi desemainen, con la alternancia entre pantesi y pasi, que es la forma más habitual, claramente por conveniencia métrica y no hay ninguna otra explicación por la cual se generaría esta alternancia. En el caso de los sigmáticos de tercera declinación, lo que tenemos, como es de imaginar, es que la contracción después de la caída de la sigma intervocálica se produce en ocasiones y a veces no se produce. Fíjense ahí, tenemos el ejemplo de tarsei versus orei. A veces esto tiene una motivación métrica, a veces es simplemente una cuestión de alternancia textual que no podemos estar bien 100% seguros cuál es la forma correspondiente. También es importante aclarar que en genitivo plural de sigmáticos es común la sinícesis de las formas en eón. En el caso de las formas en iot de tercera declinación tenemos una serie de fenómenos a tomar en cuenta porque fluctúan los grados vocálicos, las cantidades y la incidencia de contracción, lo que produce una considerable variedad de formas. Observan ahí en el caso del genitivo singular, ios versus eos, ahí tenemos una forma en grado 0, polios, versus una forma en grado epsilon, sin metátesis de cantidad, y sin la metátesis de cantidad que esperaríamos en ático, que sería poleos, con la metátesis en epsilon omega. En dativo singular tenemos ei, lo mismo
ausencia de metátesis, contra ei con ya la metátesis producida y ei con la contracción de esa forma. Y también encontramos una forma en dativo en iota larga, que aparece ahí particularmente en el caso de teti. En nominativo plural tenemos la forma ies en grado 0 y de vuelta la forma es sin la metátesis. En genitivo plural tenemos la forma ion, de vuelta en grado 0. En dativo plural iesin, con o sin la ni eufónica, que en realidad es una forma en grado 0 con la desinencia de dativo plural que acabamos de ver de la tercera declinación. Y finalmente, en el caso del acusativo plural, tenemos la forma en ias, grado 0, poleas en grado E sin la metátesis, la forma poleis, la forma habitual por analogía, y la forma en is, que aparece en algunos casos particulares, ahí por ejemplo en el caso de ois. En el caso de las formas en is, tenemos algo similar, pero es bastante más sencillo el escenario. Tenemos un genitivo singular en eos, un dativo singular en ei, es decir, sin la contracción, y tenemos tres formas de dativo plural, la forma en esi, una forma con doble sigma y una forma con doble épsilon y doble sigma. Muy probablemente estas variaciones son puramente por mor de la métrica, la doble sigma es un fenómeno que vamos a ver repetido y la doble épsilon puede ser simplemente un caso de forma sin contracción, pero puede ser una reduplicación puramente métrica. Las formas en eus, muy habituales con nombres en Homero, tienen un sistema especial de declinación. Fíjense ahí en el caso del genitivo singular tenemos la forma eos, que frente al dativo eos es, como pueden ver, una forma sin metátesis. Lo mismo sucede con el dativo singular en ei, el acusativo singular en ea, el nominativo plural en es, el genitivo plural en eon y el acusativo plural en eas. Todas estas son las formas sin metátesis de los sustantivos en eus. En el caso de los nombres, lo que solemos encontrar son formas abreviadas, como atreos gion o tidei dio. Y fíjense que en ese caso, lo que se está utilizando es una suerte de estadio intermedio entre la forma con la primera vocal larga, como en el genitivo singular eos, con la forma con vocal final larga, o la segunda vocal larga, como es eos, y acá lo que encontramos en una forma como atreos es las dos vocales abreviadas, como si fuera un estadio intermedio entre esa metátesis. A continuación, lo que tienen en la diapositiva es la lista completa de pronombres personales en Homero, que como pueden ver es extremadamente larga, no vamos a repasarla completa en el video, pero es recomendable que ustedes la tengan a mano. No necesitan memorizarla, la mayor parte son muy sencillos de aprender, pero por supuesto a veces se pueden encontrar con formas que pueden resultarles un poco sorprendentes, como amin, el dativo plural de primera persona, o imes, el nominativo singular, el nominativo plural de segunda persona, etc. Y entonces tener a mano la lista completa de pronombres personales, haberla visto en algún momento, puede resultar extremadamente útil. Como pueden ver, de todas maneras, si prestan atención van a encontrar que las raíces de todas estas formas en general son muy parecidas, entonces si encuentran una forma en him con mi breve, con mi simple o mi geminada, lo más probable es que puedan asumir que se trata de una forma de segunda persona de plural. Por último, un dato fundamental a tomar en cuenta en el análisis del texto homérico es que en el dialecto homérico el artículo y el pronombre relativo cumplen también la función de pronombres demostrativos. Jo y jos pueden tener el valor de este. Asimismo, el artículo puede cumplir la función de pronombre relativo. Estamos en un estadio de la lengua en donde todavía no se han diferenciado de manera clara estas dos palabras, estos dos grupos de palabras. En nominativo plural se encuentran además las formas toi y tai junto a las áticas hoi y jai para el relativo, y es habitual que, tanto para el relativo como para el artículo, en realidad vamos a ser más claros, es habitual que cuando tiene función de pronombre el artículo se encuentre acentuado. Esto en realidad depende de la decisión del editor. La práctica habitual es acentuar el artículo cuando cumple función de pronombre, pero no todos los editores son
estrictos en esto y no todos los editores interpretan en todos los casos que el artículo está cumpliendo la función de pronombre. Esto es todo. Como pueden ver, la lista de formas y de cuestiones a tomar en cuenta es relativamente larga, pero es importante que recuerden que no hay que memorizarse todo esto. Simplemente con haberlo visto y tener una idea aproximada a la hora de ir a encarar el texto médico se van a sorprender bastante menos que si nunca lo hubieran visto en ningún lado. Mi nombre es Alejandro Abrita. Este ha sido entonces el video sobre morfología nominal en el dialecto médico y nos estamos viendo pronto para el video sobre morfología verbal.